¿Cuál fue ese sentimiento que te salvó la vida? Predije cuando era niño y que terminaron haciéndose realidad. Y, por supuesto, hay casos, como adulto, en los que muchas veces tengo razón sobre mis instintos. Pero mi historia favorita es, todos estaban en casa menos mi hermano. Yo estaba descansando en la sala y mi mamá estaba en su habitación. Mi mamá sale a toda velocidad de su habitación, sin aliento y presa del pánico absoluto, agarrándome de los brazos y diciendo, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con mi hermano? Le dije que se relajara y que él solo se había ido a dar un paseo en su motocicleta. Ella no se relajó e hizo que todos lo llamaran y lo llamó varias veces. Al principio no contestó, pero finalmente lo hizo. Lo había atropellado una camioneta a unas 5 millas de nuestra casa y la camioneta se fue. Terminó en una zanja, pero llevaba su equipo de protección y afortunadamente el auto chocó contra la bicicleta. No contra él, afortunadamente, solo un par de moretones. Pero de alguna manera supo el momento en que sucedió. Las madres realmente lo saben todo. Dijo muchas cosas que parecían extremadamente extrañas y como si estuviera completamente fuera de sí cuando estaba muriendo en el hospital. Y algunas de esas cosas terminaron siendo ciertas también. Conducía por una carretera de montaña en mal estado de camino a casa desde el trabajo. El paso de montaña termina en un lago y se rodea el lago hasta llegar a la carretera principal. Llegué al pie de la montaña y comencé a bajar por el camino del lago. Y vi este impresionante arco iris brillante sobre el lago. Tenía este extraño presentimiento y la necesidad de detenerme y mirarlo. Con la forma en que brillaba el sol no tenía sentido que hubiera un arco iris. Pero era fascinante. Entonces me detuve y lo miré con asombro. Un par de segundos más tarde, tan pronto como miré hacia la carretera, una enorme roca cayó disparada desde el acantilado a unos 20 metros frente a mí. Golpeó la carretera y fumó todas las barreras de concreto mientras entraba en el lago. Me habrían matado al 100% si no me hubiera detenido. Mi esposo y yo estábamos haciendo snorkel al final de la tarde o temprano en la noche en Hawái durante nuestra luna de miel. Era esta hermosa bahía y la vida marina era inolvidable. Mi marido se emocionó y me hizo señas para que nadase más hasta donde él estaba. Es un nadador muy fuerte y también le gusta traspasar los límites. Cuando llegué allí, había todos estos peces apretados entre las rocas. Cientos de ellos apretujándose lo más fuerte posible. Cuando vi eso, mi intuición fue tenemos que salir de aquí. No se dio cuenta de que esto era una respuesta de miedo de los peces y estaba muy emocionado de ver tantos. Le rogué que teníamos que salir del agua. Algo anda mal, los peces no se comportan así. Me desesperé e incluso intenté arrastrarlo conmigo. Finalmente el instinto se hizo cargo y regresé a la orilla. Me siguió unos 10 minutos después, molesto porque había interrumpido el baño. Al día siguiente apareció en las noticias que un tiburón tigre había estado en la zona y había atacado a 2 lugareños. Un hombre perdió una pierna. Ahora bien, no digo que el tiburón tigre estuviera allí lamiéndose las chuletas. Podría haber sido otra cosa lo que asustó al pez. Pero ahora mi esposo me escucha cuando digo el presentimiento dice que no. Cuando estaba de vacaciones en una ciudad extranjera, fui a un baño público con mi hijo de 4 años. Frente a la entrada había una mujer hablando por teléfono y mirándonos rápidamente. Algo en esa mirada se sentía realmente mal. Y decidí mantener los ojos y los oídos abiertos para ella. Entré al baño con mi hijo y escuché que la puerta principal se abría y cerraba. Pero no se movía ni cerraba ninguna puerta del cubículo. Rápidamente agarré a mi hijo y caminé hacia la puerta principal, donde ya estaba dicha mujer mirando un mapa y tratando de involucrarnos en algún tipo de conversación. Intenté seguir avanzando hacia la entrada principal, pero ella se interpuso en el camino. De repente tuve una sensación extraña. Miré hacia los baños de hombres y vi a un tipo enorme saliendo silenciosamente de un cubículo, que no estaba del todo cerrado. Empujó a la señora a un lado y salió de allí con mi hijo. Nos habrían robado o algo peor. De eso estoy bastante seguro. Mi esposa iba a hacer un viaje por carretera con amigos a una ciudad más grande para asistir a un concierto. Ella había hecho esto varias veces antes. Los amigos eran amigos cercanos nuestros. Pero por alguna razón, ese día me sentí mal.
Le dije, nena, no sé por qué y puedes ignorarme si quieres. Pero no creo que debas ir. No sé por qué, pero siento que algo va a pasar. Ella sabe que nunca le diría que no haga lo que ella quisiera. Fue inesperado y fuera de lugar para mí. Entonces decidió quedarse en casa y ver películas conmigo. Aproximadamente 2 horas más tarde, después de que el resto del equipo se fue, recibimos una llamada telefónica informándonos que habían tenido un accidente grave. 2 amigos en el hospital y alguien del otro vehículo murió en el lugar. Si hubiera ido, habría estado sentada en el asiento donde el otro conductor los había atropellado y probablemente habría muerto. Alguien, en algún lugar, de alguna manera me estaba advirtiendo, y me alegro de que ambos lo hayamos escuchado. En la escuela secundaria, una noche me quedé despierto hasta tarde. Mamá y hermano dormidos. Papá se fue de negocios. Había dejado salir al perro y cuando fui a buscarlo, tuve el mal presentimiento de que había alguien ahí fuera. Realmente no había una razón para sentirme así. Simplemente estaba oscuro y me asusté. Así que puse la cadena en la puerta trasera cuando volvimos a entrar. En aquel entonces, nunca cerrábamos nuestras puertas. Unos minutos más tarde, el perro está bebiendo junto a la puerta trasera y de repente se detiene y comienza a gruñir, como un gruñido bajo, a la puerta. Estaba sentado donde podía ver al perro pero no la puerta. Entonces escucho que la puerta se abre y el candado de cadena se bloquea. El perro empezó a ladrar como loco y corrí escaleras arriba para despertar a mi hermano. Salió y miró a su alrededor. Pero no había nadie. Creo que los ladridos del perro los espantaron. Pero no sé quién fue ni qué hubiera pasado si no hubiera cerrado la puerta. El presentimiento de un amigo me salvó de mis entrañas. Acababa de terminar de organizar una reunión, te juro que fue productiva, y un amigo me dijo: Ando, te ves tan bien. Acababa de salir de un fin de semana de buceo en barco en el Mar Rojo y pensé que simplemente estaba cansado. Mi amigo dijo: Ando, hombre, te llevaré al médico. El médico de nuestra clínica me tocó un par de veces y me dijo: llévalo a urgencias y diles que es su apéndice. Me operaron menos de 90 minutos después. Mi cirujano dijo que faltaban entre 2 y 3 horas para que explotara. Vivía sola y nadie me habría extrañado hasta el día siguiente. Hace aproximadamente 2 años, a mi papá y a mí nos encantaba salir a caminar de noche. Era algo que siempre habíamos hecho más y menos cada noche. Sin embargo, una noche, cuando estábamos a mitad de camino de nuestra ruta diaria, llegamos a un callejón. Ahora, normalmente nunca había pensado en eso. Pero algo esta noche me dijo que no siguiera adelante. Tuve un presentimiento muy malo e insté a mi papá a regresar a casa. Siguió restándole importancia y diciendo que simplemente tenía miedo de la oscuridad y que no iba a pasar nada. Después de un par de minutos de discutir, finalmente nos dimos la vuelta y caminamos a casa. Resulta que unos 20 minutos después de que nos fuimos hubo un ataque completamente aleatorio en ese mismo callejón que dejó a una joven pobre apuñalada. Afortunadamente no hasta la muerte, sino con heridas que le cambiaron la vida. Todavía me da miedo pensar qué hubiera pasado si no hubiéramos regresado. Una vez regresaba de una tienda con mi amigo. Ya estábamos en una zona del vecindario cerca de un pequeño parque. Era bastante seguro donde estábamos. Ella tenía sus auriculares puestos, pero yo no. En este punto, noté una camioneta blanca que nos había estado siguiendo desde el estacionamiento de Trader Joe's. No le di mucha importancia, pero me di cuenta de que las ventanas estaban tintadas, como oscuras. Ahora bien, esto fue una señal de alerta para mí, donde comenzó el presentimiento. Caminamos unos 2 minutos más y todavía estaba allí. Había 2 tipos en el auto, y uno de ellos bajó la ventanilla. Me sonrió y luego se volvió hacia el conductor. Él hablaba español, pero yo también. Juraría que lo escuché decir: esto debería ser fácil. Entonces me di cuenta de que la furgoneta estaba a punto de aparcar junto a nosotros. En ese momento, mi amigo también se dio cuenta y me miró. Uno de los hombres estaba a punto de hablar con nosotros, pero corrimos a toda velocidad por la acera hasta el parque al final. Siempre había gente con perros allí, así que era el lugar más seguro en ese momento. Esto fue alrededor de las 4 de la tarde, por lo que no era tan tarde. No sé qué hubiera pasado, pero si hubiéramos seguido caminando normalmente, tengo una idea de lo que habría sucedido.
No salvó una vida, pero sí una lesión grave. Teníamos un taller en nuestra casa y tuvimos que reservarlo. Entonces Brad, nombre ficticio, pensó que sería divertido sostener una pistola de clavos para repararla en la mano de alguien. Ambos lo regañamos por eso, pero él respondió: está bien. Revisé que no tenía clavos. Y luego lo usé en la mesa y el golpe atravesó la mesa. Resulta que, aunque no tenía clavos, el percutor se rompió por dentro y se clavó en la mesa antes de volver a colocarlo en la pistola de clavos. Nunca volvió a jugar con pistolas de clavos. Cuando tenía aproximadamente 13 años, caminaba hacia la parada de autobús por la mañana. Un coche pasaba por mi barrio muy despacio, lo que hizo sonar las alarmas en mi cabeza. Cuando me pasó, miré por encima del hombro para vigilarlo y vi que estaba haciendo un giro en U inmediatamente. Salí corriendo de inmediato y me zambullí entre los arbustos. Crucé un montón de caminos de entrada y encontré a un vecino que estaba lavando su auto. Miré hacia donde había estado parado. El extraño auto se había detenido. Un tipo con aspecto realmente aterrador había salido y estaba mirando entre los arbustos. No sé si hubiera muerto exactamente, pero no lo habría pasado bien. No mi vida sino la de mi hijo. Tenía 33 semanas de embarazo y noté que mi hijo no se movía tanto como de costumbre. Esperé un día y nada cambió. A pesar de los consejos de los médicos y la familia que decían que debería quedarme en casa y que él no se movía tanto porque se estaba quedando sin espacio para moverse. Fui a urgencias y tuve a mi hijo esa noche debido a sufrimiento fetal. Tenía el cordón umbilical enrollado alrededor de su cuello 8 veces y pesaba solo 3 libras. Pasó 30 días en la UCIN y ahora es un niño feliz de 2 años. Estuve embarazada en las primeras semanas, 5, 6 semanas, y comencé a sentir estos dolores intensos en el lado derecho del abdomen. Tan extremadamente doloroso que me desperté en medio de la noche y no podía hacer ruido ni moverme. Fui a ver a mi médico al día siguiente y me dijo que estaba histérica y que es completamente normal sentir dolor cuando estás embarazada. Se negó a llevarme a un obstetra y me dijo que podía hacerlo en privado si era tan importante. Fui a una exploración privada y mi embarazo era ectópico, atascado en mi trompa de falopio. Mi trompa se había roto y estaba sangrando internamente. Me llevaron de urgencia al hospital y me operaron para quitarme la trompa esa noche. Si no hubiera reservado esa exploración, habría muerto esa noche mientras dormía debido a una hemorragia interna. Conduciendo cuesta arriba detrás de un camión de plataforma que llevaba vigas en forma de I. Me imaginé que se deslizaban del camión y golpeaban mi parabrisas. Cambié de carril para no estar detrás del camión y 2 segundos después, las vigas en forma de I se deslizaban hacia la carretera donde habría estado mi auto, generando chispas y rasgando el pavimento. Espantoso. Hasta el día de hoy, no me quedaré detrás de un camión con nada que esté atado. Tenía 18 años. Recién salía de la escuela secundaria y conseguí un trabajo en una pizzería recién inaugurada. El equipo estaba formado por chicos más jóvenes de mi edad. Rápidamente me hice amiga de otra chica que trabajaba allí, pero había un chico, tal vez 1 o 2 años mayor que yo, que me daba las vibraciones más extrañas. Simplemente me sentía incómoda estando cerca de él. Él realmente no hizo nada completamente extraño. Me coqueteó y siguió pidiéndome mi número. Pero yo tenía un novio, ahora mi esposo, y seguía rechazando a este chico. Él nunca fue grosero ni al respecto ni nada, así que no tenía ninguna razón real para sentir que algo andaba mal con él. Pero lo hice. A veces, mientras trabajaba, sentía que alguien me estaba mirando y me giraba y él me estaba mirando desde el otro lado de la cocina. Recuerdo haberle dicho a la chica con la que me había hecho amiga que sentía que algo andaba mal con ese chico y que me ponía la piel de gallina. Otro compañero de trabajo, que había ido a la escuela con el chico, escuchó la conversación y me dijo que entendía, que su amigo podía ser intenso y desagradable, pero en su mayor parte era inofensivo. La otra chica y yo intentamos reírnos, pero ella estuvo de acuerdo en que algo no se sentía bien. Siempre trabajaba en el turno de tarde, así podía empezar después de mis clases universitarias y trabajaba hasta el cierre. Una noche el tipo espeluznante salió del trabajo tal vez 1 o 2 horas antes del cierre y yo tenía programado cerrar. Entonces él se va a la hora programada.
Yo trabajo hasta el cierre y luego salgo y camino hasta mi auto. Era alrededor de la 1 de la madrugada a.m. a esta hora y estaba muy oscuro. Mientras caminaba hacia mi auto noté que había alguien más en el estacionamiento. Era el tipo espeluznante y él simplemente estaba parado allí, mirándome. Su auto todavía estaba allí, así que no estaba esperando que lo llevaran. Solo había esperado a que yo me fuera. Me subí a mi auto y me sentí increíblemente extraño por todo el asunto. Así que me fui a mi departamento. Le conté a mi pareja lo que pasó y luego le envié un mensaje de texto a mi gerente diciéndole que lo sentía, pero que el tipo espeluznante me estaba haciendo sentir incómoda hasta el punto que ya no podía trabajar allí y esa había sido mi última noche. Nunca volví. Aproximadamente un mes después, veo en las noticias que el tipo espeluznante de la pizzería había seguido a la otra chica desde el trabajo, con la que había sido amiga. Una noche después de un turno de cierre, él había esperado afuera de su casa en la oscuridad. Irrumpió cuando todos dormían, asesinó a su padre y la mantuvo como rehén, la agredió durante horas mientras la policía y el equipo SWAT intentaban sacarlo de la casa. Todavía pienso mucho en ella y en ese momento me sentí realmente culpable por lo que le pasó. Como si hubiera podido hacer algo para evitarlo. No el mío, sino el de mi madre. Tenía 5 años y caminaba con mi mamá para visitar a un amigo. Íbamos a almorzar y ver a su nuevo gatito. Caminamos por el camino de entrada y mi madre se detuvo para mirar el frente de la casa. Notó que todas las ventanas que daban a la calle estaban cerradas con las cortinas bajadas. Muy inusual para su amiga que disfrutaba observando pájaros en los comederos colocados por todo el patio. Ella rápidamente me levantó y comenzó a caminar por el camino de entrada. Protesté diciendo que tenía hambre y quería ver al gatito. Mi mamá me hizo callar y me llevó a casa. Esto fue a finales de los 70, antes de los teléfonos móviles. Llamó a su amiga varias veces y luego llamó a mi padre y le pidió que fuera a ver cómo estaba su amiga porque estaba preocupada. Mi mamá tenía razón al estar preocupada. Su amiga había sido violada y asesinada por un intruso. Nunca fue atrapado. Algo en esas cortinas cerradas advirtió a mi madre que se alejara de ese hogar y pudo habernos salvado de un encuentro con una persona malvada. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.